bien. Ahí está, listo. Ya estamos grabando también. Ahora sí estamos listos para comenzar. Bezrat Hashem. No sé por qué se está repitiendo mi voz detrás. Ay, qué risa. Aquí, ya, listo. Ahí está. Se está escuchando mi voz detrás. Listo, ya estamos ahora sí. Ok, comenzamos todos. Bezrat Hashem. Hoy tengo algo muy interesante. Fíjense qué interesante. Nosotros hemos estado viendo la historia desde el comienzo, desde la creación. Y estamos ahorita en un punto muy interesante. Pero antes de entrar a la tierra de Israel, quiero que veamos esto. Lo estamos poniendo. Se le fue. Ah, perdón. ¿Me escuchan todos? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Creo que nos habían puesto en mute a todos, creo, y yo también me pusieron a mí. Bueno, ok. Ahora sí vamos a empezar. No sé dónde me quedé, pero bueno, estamos poniendo las enseñanzas de la Torah en nuestra vida propia. Estamos trayendo el pasado a nuestro presente para que vivamos la experiencia que nuestros antepasados vivieron, pero para no cometer los mismos errores y corregir los errores y mejorar. Aprender de los errores de nuestros patriarcas y aprender de las cosas que han sucedido en la Torah. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Estamos en el punto exacto de que recibimos la Torah, que Moshe rompió las tablas, que hicieron el becerro de oro, y pasó todo esto. Y en este momento, Akadosh Baruj Hu le pide al pueblo de Israel que hagan un Mishkan, que hagan un tabernáculo, para que él pose su Shejinah, pose su presencia dentro del Mishkan. ¿Y cuál es esa presencia? ¿Cuál es ese Mishkan? Dijimos que somos nosotros. Pero ahí en ese momento estaban hablando del Mishkan realmente, estaban hablando de la presencia del Mishkan, del tabernáculo, estaban hablando de un altar, el altar portátil. Entonces vamos a ver algo muy interesante que sucede aquí. ¿Se acuerdan del pecado del becerro de oro? ¿Quién estuvo ahí presente? Aarón, ¿verdad? El hermano de Moshe estuvo ahí presente. El hermano de Moshe estuvo presente y él se le fue de sus manos. Se le fue de sus manos, cometieron el pecado y él estuvo presente ahí. ¿Qué pasa? Hashem perdonó al pueblo de Israel. Sí perdonó al pueblo de Israel y se borró. Ese episodio se borró. Vivimos toda la vida con una carga en nosotros de ese momento. Nos dejó un error para toda la vida. Pero vamos a ver algo muy interesante. Ya que se construyó el Mishkan, ya que se construyó el tabernáculo, ya estaba montada. La estructura del tabernáculo ya había sido erguida, ya estaba montada, ya estaban sus utensilios, habían sido ubicados en su lugar, ya estaba todo en su lugar. Vamos a ver qué pasó. Los sacrificios habían sido ya elevados sobre el altar, pero no se había hecho nada. ¿Qué pasó aquí? Fíjense algo interesantísimo. Moshe instruye a Aarón por 7 días para que sepa cómo llevar a cabo todo el servicio y el procedimiento de cómo verlo. Entonces, toda la gente, todo el pueblo de Israel estuvo presente esos 7 días de que Moshe estuvo instruyendo a Aarón. Moshe estuvo instruyendo a Aarón durante 7 días para el servicio. Y nosotros, toda la nación, estaba esperando, ansiosos, esos días. Ellos sabían qué iba a esperar. Ellos habían visto todo el ejercicio que había pasado durante los 7 días. Pero hoy, en el 8º día, ahí iba a pasar ¿qué?
la presencia divina iba a bajar, Aarón iba a proceder a hacer el servicio y ahí finalmente descendería la Shejina. La presencia divina se posaría en el tabernáculo. ¿Con qué? Con las nubes de gloria, que las nubes de gloria son, dijimos que es la Sukkah. La Sukkah que ahorita viene Sukkot, son todas las nubes de gloria, le recuerdo todas las nubes de gloria. Entonces, entre tanto, Moshe y Aarón estaban trabajando, estaban diligentemente para preparar el Mishkan y el tabernáculo para la operación. ¿Qué pasa? Finalmente estuvieron ahí preparados para llevar a cabo el último paso, el Corbán. ¿Y qué pasa? Aarón se quedó estático. Aarón estaba a punto de ofrendarle el sacrificio. La ofrenda sería culminada. Era la culminación de todos los esfuerzos y todas las contribuciones colectivas de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento iban a hacer descender la presencia divina en el Mishkan del tabernáculo. Y ahí está escrito en Levíticos 9:7, que dice, nos pone al tanto de una conversación muy inusual que tuvo Moshe con Aarón. ¿Qué le dice Moshe a Aarón? Acércate al altar, le dice Moshe a Aarón, y presenta tu ofrenda por el pecado, y tu ofrenda, la abrasadora, la que se tenía que consumir todo. Es algo interesante, estuvieron 7 días trabajando cómo hacer las cosas. ¿Por qué Moshe le tenía que ordenar a Aarón lo que tenía que hacer en el altar? Claramente él tenía aproximadamente todo que hacer, que tenía que aproximarse al altar y tenía que ofrecer los sacrificios, era obvio. Él sabía, había estado practicando durante 7 días. Ahora su rutina era fácil y precisa, simplemente hacerlo. ¿Por qué Moshe le habló como si fuera un novato? ¿Por qué le habló como si fuera un niño chiquito? Es algo interesantísimo, vean qué interesante. Nos dice Rashi nos cita un Midrash que nos explica este diálogo íntimo que Moshe tuvo con Aarón. Aarón estaba avergonzado. ¿Por qué estaba avergonzado Aarón si estuvo practicando 7 días? Le explicaron perfectamente lo que tenía que hacer. El altar ya estaba parado, ya estaba puesto ahí. ¿Por qué Moshe le tuvo que decir? ¿Por qué estás avergonzado? Para eso fuiste elegido. ¿Qué era lo que temía Aarón? ¿Por qué tenía temor de aproximarse al altar? ¿Qué hizo Aarón que se avergonzara repentinamente? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Aarón no era un niño, era un señor, era un anciano de 84 años, señores. Era un anciano sabio, venerable, era un líder dedicado. Había sido preparado para su papel como sumo sacerdote. Y había ensayado todo este procedimiento durante 7 días. ¿Por qué de repente, ¡pum!, se bloqueó? ¿Qué pasó? Entiendan esto, qué interesante. Aarón comprendió el impacto de lo que iba a suceder. Aarón entendió lo que iba a pasar. En ese momento era, después de todo el pecado, después de todo lo que habían pasado, era un momento en que la Shejina, la presencia de Hashem, iba a bajar, que iba a posarse en el tabernáculo. Él estaba abrumado por su humildad y su temor. Estaba sintiendo su parálisis. Y Moshe le dice, acércate al altar, cambia tu enfoque. Tú has sido elegido sumo sacerdote. No es la soberbia para sentirte de que él se quería sentir mal. No, Hashem mismo lo eligió. Pero ¿saben qué pasó ahí? Le recordó. En ese momento se paralizó y le llegó una imagen en su rostro y vio el pecado del becerro de oro en las esquinas. Vio los cuernos del becerro de oro en las esquinas y todo el cuerpo del Mishkan era el becerro de oro. Le llegó su pecado ahí. Estaba como alucinando, como imaginando el pecado.
¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Estaba el Yetzer Hará poniéndose enfrente. Entonces Moshe le dice, tú has sido elegido, tú has sido el sumo sacerdote, acércate, no tengas miedo. No es tu soberbia la que tú puso ahí. Tú no escogiste ser el Cohen Gadol. Hashem mismo te eligió. Fortifica tus pensamientos y ve y realiza tu servicio con fuerza y con coraje. Nuestro sabio Nachmanides, un sabio cabalista del siglo XIII, nos da una interpretación con respecto a esto. Y es algo muy interesante. Este temor que Aarón tuvo de acercarse al altar, él nos cita el Midrash, que en ese momento Aarón era una persona espectacular. Y él no tenía ni un pecado, no tenía ni un pecado en su persona, pero habían dos cosas que le molestaban. Habían dos cosas que le molestaban, pero estaban presentes en Aarón. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Era el pecado del becerro de oro, que era la participación, que dicen que el que más peca, que bien, igual peca el que mata la vaca que el que toma la pata, que el que agarra la pata. Él estuvo ahí presente. Ese fue lo que le molestaba, su inadvertida participación en la creación del becerro de oro. Y sin embargo, no tomó ese error a la ligera. Él, cuando escuchó a su hermana Miriam también, de que estuvo hablando de su hermano, de que se casó su hermano con una cushita, con una morena, en realidad él llevaba su pecado consigo, siempre presente. Pensaba acerca de su pecado constantemente. Él ya había hecho teshuvá y diariamente cargaba con ese pecado. Cuando estaba en el interior del tabernáculo se imaginó eso. Cuando estaba al punto de culminar el trabajo, se volvió hacia el altar y ahí fue lo que sucedió, algo impresionante. Se dio cuenta que vio el altar como si fuera un becerro. Las puntas de las esquinas, como dije, eran los cuernos y el cuerpo era el altar, el becerro. El Yetzer Hará, amigos, el Yetzer Hará nos puede hacer ver cosas negativas. El Yetzer Hará, cuando estamos a punto de hacer cosas buenas, el Satán está jugando con nosotros. El Satán estaba jugando con Aarón. Ahora, en ese preciso momento del clímax, en la carrera de Aarón, en la carrera del sumo sacerdote, en el día que tenía que descender la fusión entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podía Aarón acercarse al altar cuando vio la imagen del becerro de oro? ¿Qué era lo que le recordaba al pecado? ¿Cómo podía él experimentar santidad cuando veía el peor de sus momentos? ¿Su peor pecado? Aarón, lógico. Aarón se quedó paralizado. No sabía qué hacer. Entonces en ese momento Moshe comprendió y le dice, aproxímate. Aarón, tú has sido elegido para esto. Fortalece tu mente. No permitas que el plan del Yetzer Hará te haga caer, que el Satán te desaliente tu confianza. Todo es una ilusión. No se trata de ti. Suelta tu pasado. Hashem te perdonó. Ahora se trata de Hashem. Hashem te eligió. Él te quiere. Él te solicita. Y es cuando entonces Aarón se aproxima al altar y entonces hace él. Degolló el becerro, hace la ofrenda del pecado y eso. Y hizo su servicio. Y ahí bajaron las nubes de gloria, se posaron en el lugar. Quizás a nuestra manera es lo que nos sucede siempre. Eso es lo que a veces nosotros experimentamos. Ese mismo temor que Aarón sintió. Y siempre justo en los momentos inapropiados viene el Yetzer Hará a decirnos, detente. Cuando estamos a punto de hacer una mitzvah, cuando estamos a punto de hacer algo bueno, el Yetzer Hará se va a meter. Siempre justo en esos momentos. Es justo cuando vemos una gran oportunidad, que sentimos una parálisis apoderarse de nuestra psiquis, de nuestra mente. Es
cuando a veces la resistencia brota en la humildad de nosotros, sentimos el pequeño y nos sentimos pequeñitos, nos sentimos muy ligeros. Sentimos la asombrosa oportunidad entre nosotros. Otras veces vemos nuestro mismo esqueleto que nos viene a asustar, nuestra misma sombra. ¿Para qué? Para romper nuestra confianza. Porque es cuando más necesitamos ese poder. Es cuando más nos sentimos débiles. Y el Yetzer Hará viene a apoderarse de esto. Y entonces es exactamente cuando Moshe le dice, acércate. Tú fuiste elegido para eso. Si Hashem te ha dado esa oportunidad, entonces eres el adecuado para esa tarea. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, tomémosla entre nuestra mano. Hashem nos ha elegido para esa oportunidad. Nosotros sí somos adecuados para llevar a cabo ese rol. No depende de las cosas. Depende de nosotros mismos de tomar ahora sí que al toro por los cuernos y salir adelante. Y no nada más eso. Está Hashem con nosotros. Estamos aquí para servir a Kadosh Baruj Hu. Nosotros no debemos de preocuparnos por las ilusiones del Yetzer Hará. No debemos de preocuparnos por las ilusiones y lo que el Satán viene a engañarte. Aún si no piensas que eres lo suficientemente bueno para hacer las cosas, Hashem sí lo es. Y Hashem está siempre con nosotros. Entonces vamos a dejar este episodio del Mishkan a un lado. Ahora vamos a regresar. Cuando estamos a punto, estamos ya 40 años de Moshe está tratando de conducir a una revoltosa nación. Vemos que todo el tiempo nos quejamos, vemos que todo el tiempo hacemos cosas. ¿Y qué pasa? Teníamos agua. La fuente que abastecía de agua a los israelitas se secó. Se secó. Hashem le había instruido a Moshe que subiera al monte Horeb y extrajera agua de una roca. Moshe tuvo éxito, pero mientras se ejecutaba la orden, Hashem, vean, está escrito en la Torá que Hashem le dice a Moshe, todo el tiempo, en varios años estuvo Moshe golpeando la piedra, ¿ok? Varios años, en muchos episodios. Esto lo vemos en Éxodo 17, 5, 7, en que Hashem le dice a Moshe que tenía que estar golpeando la piedra cada vez que necesitaban agua. Pero en este momento, Hashem le dice a Moshe que no golpee la roca, que le hable. ¿Ok? Moshe estaba acostumbrado a golpear la roca. Pero en este momento, Hashem le dice que le hable. Hashem le instruye que hable, que no golpee, pero Moshe comete un grave error. Estaba muy enojado. Cuando todos comenzaron a quejarse por la falta de agua, cuando Hashem le pide que le hable a la roca, ¿qué hace Moshe? Moshe pierde el temperamento y por un momento gritó. Y le gritó al pueblo, ustedes rebeldes, rebeldes. Y en lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo? ¡Pum! Le golpeó a la roca. Fíjense qué interesante. ¿Cómo? Si siempre estaba acostumbrado a golpear la roca, ¿por qué ahorita comete el error? Moshe golpea a la roca. Es uno de los más asombrosos episodios que nos narra en la Torá. Como resultado fue decretado que Moshe no iba a entrar a la tierra de Israel, que él iba a morir en el desierto y que Josué, Yoshua ben Nun, hijo de Nun, sería quien guiaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Pueden ustedes entender? Si tanto tiempo atrás Moshe estuvo golpeando la roca y ahorita que le dicen, háblale, golpeó la roca, por ese error, ¿no va a entrar a la tierra de Israel? Es algo interesante, ¿verdad? No se entiende. ¿Cómo si todo el tiempo estuvo haciendo lo mismo? ¿Por qué no pasó nada? La Torá es muy ambigua en cuanto a la naturaleza del error de Moshe.
Es algo interesante. Chequen esto, amigos. Chequen esto. Es algo importante y que nosotros tenemos que aprender de aquí algo muy importante. Hay tantas interpretaciones y tantos comentaristas de la Torá. Hay muchas explicaciones aquí, pero hay una explicación convencional que nos cita el Midrash por Rashi. Es que Moshe se le ordenó que hablara a la roca para extraer agua. Y en su lugar, Moshe golpeó. Pero estamos viendo que alrededor de 39 años antes fue la primera vez que los israelitas necesitaron agua. Dios realmente instruyó a Moshe que golpeara, y lo vemos ahí, otra vez lo repito, en Éxodo 17, 5, 7, que tenía que golpear la roca. Entonces, y esto fue luego después de la salida de Egipto. ¿Y qué vemos acá? Esta vez las instrucciones cambiaron. Vamos a ver qué aprendemos aquí para nuestra educación como judíos, para nuestros hijos y para nuestra persona. ¿Qué podemos aprender de acá? Podemos aprender de esto una lección crucial sobre la educación. Fíjense qué interesante. El rey Shlomo dice, educa al niño de acuerdo a su propia manera de ser. Hanoch lanar al pi darko. ¿Qué es esto? El proceso de aprendizaje es diferente para todo el mundo. El enfoque que es efectivo para uno, a lo mejor es erróneo para el otro. No es igual para el otro. Cada quien tiene una manera de aprender diferente. Esto define la diferencia fundamental entre la educación y el adoctrinamiento. Cuando estás educando a la gente así como si fuera un animalito y le vas enseñando a hacer las cosas así como una rutina. El adoctrinamiento es cuando el profesor se enfoca en implantar su posición. La educación no es así. La educación es extraer del propio sentido intuitivo del estudiante, de la persona. Tiene su naturaleza humana, pues entonces hay que encaminarla. Esta idea es muy interesante y nos dice, aún más que el ternero quiere beber, la madre desea amamantar. O sea, el ternero quiere beber su lechita, sí, pero la mamá necesita dar más, amamantar a sus críos. El entendimiento simple no nos dice, y nos dice por supuesto que el ternero tiene hambre, lógico, necesita comer, pero más aún la madre desea amamantar a su cría. Es decir, la madre está llena de leche que necesita darla, necesita dar. Sin embargo, se ha oído en nombre del Rabbi Simcha Wasserman en el siglo XX, dice, Los Ángeles y Jerusalén, ahí dice que la idea del Talmud, donde nos habla de esto, debe ser extendida de una manera diferente. Porque si la única preocupación de la madre es deshacerse de su leche, entonces saldría que es muy fácil darle de comer a cualquiera otra, ¿no? A cualquier cría. Su necesidad es sacar su leche, ¿verdad? Entonces, que saque su leche, cualquier ternero puede tomar. Entonces, toda vez vemos que, en cambio, ¿qué sale en la proporción precisa para satisfacer las necesidades específicas de ese ternero? ¿Qué es? Que la mamá quiere darle a su ternero. Así que cuando el Talmud nos dice, aún más que el ternero quiere beber, la madre desea amamantar, quiere decir que incluso más que el ternero desea comer, la madre quiere que coma a su bebé. Quiere mantener a su bebé vivo, no para quitarse la leche porque le duele y tiene la necesidad de vaciar su ubre, no. Para que la madre le dé de comer, para que el niño viva, para que su criatura viva. Porque es lo mejor para el ternero. ¿Y qué nos dice el rabino Wasserman de esto que se trata de la buena educación? Los ideales del judío, ¿qué es? Los ideales del judío han existido en contra de todos los pronósticos durante 3000 años. No porque hemos introducido a la fuerza estas ideas en la cabeza de la persona,
sino porque hemos comunicado estas ideas de forma nacional, de forma racional y práctica. El que diga que una yeshiva es una especie de secta está muy mal informado, porque la yeshiva es precisamente el lugar para discutir estos temas, para hacerse preguntas, para trabajar, para interiorizar las ideas, para sostener el mundo entero con el estudio de la Torá. Vamos a ver algo interesante. Es interesante que la experiencia de Moshe en el desierto puede ser entendida de muchas maneras. Puede ser entendida que es la experiencia del judaísmo, vamos a traerlo al siglo XX, que por ejemplo en algún pueblito en Europa algún rabino podía ser capaz de comunicar su descontento a los estudiantes golpeándolos y golpeando sus nudillos con la regla que se acostumbraba mucho, que a lo mejor a nuestros papás les tocó y a lo mejor a alguno de ustedes también les tocó. Se trata de un lenguaje aceptado y comprendido. En ese entonces se trataba así. Pero cuando decenas de miles de judíos se trasladaron a América, aquellos que enviaron a sus hijos a las escuelas judías encontraron en esos mismos rabinos aplicando sus métodos europeos a niños con mentalidades americanas. ¿Qué pasó? Esos niños que estaban acostumbrados a un planteamiento más abierto y permisivo no podían relacionar y aceptar el judaísmo de esa manera, con regla o con golpes. Dicen que la letra con sangre entra. Pues no es así. El resultado es que muchos de ellos se alejaron de la observancia. O sea, vemos, por un lado, dicen no es así, pero por otro lado, ¿qué pasó? El dar permiso aleja a la gente y ser estricto los acerca. Hay que mediar la situación. Entonces aprendemos en la vida a mediar también. Ha sido en los últimos 20 años con rabinos nacidos de América que han tomado el timón, que han experimentado el judaísmo, que han explicado el judaísmo de forma moderna y relevante, que los judíos del continente han presenciado un resurgimiento de la observancia tradicional también. Y estamos resurgiendo de nuevo. Está un rabino que se llama Beryl Weiss, escribe: en nuestro mundo incierto, es natural inhalar la seguridad y la estabilidad. Todos queremos seguridad y estabilidad. Cuando hay una incertidumbre, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene duda. Cuando hay incertidumbre, no sabemos qué hacer, nos da miedo y comenzamos a inquietarnos. ¿Qué queremos? Todo el mundo quiere seguridad y quiere estabilidad. Cuando hay planificadores financieros, planificadores inmobiliarios, expertos de seguros, expertos políticos a cargo de todas las cosas, todos ellos están intentando convencernos de que la forma en que es ahora todo es seguro, así también será el futuro. Pero sin embargo, todos nosotros en nuestros corazones sabemos que la única cosa cierta sobre el futuro es que no será igual que el presente. Nunca el futuro es igual que el presente. Por lo tanto, debemos de prepararnos para estar abiertos a nuevos cambios, a las nuevas circunstancias, como por ejemplo, ¿quién se iba a esperar que iba a llegar una pandemia? ¿Quién se iba a esperar a un cambio así? Debemos de tener en nuestra mente esa preparación, de saber que el mundo es cambiante, que la vida es cambiante y que hoy estamos y mañana no sabemos. Que hoy estamos aquí y mañana puede ser que Hashem nos mande a otro lado. Las circunstancias van cambiando. Debemos de prepararnos para estar siempre abiertos a las nuevas circunstancias, a un mundo que cambia constantemente, a un mundo cambiante. No debemos tener miedo. No tenemos que tener miedo, dejar que el Yetzer Hara, el instinto negativo, nos abrume. Tenemos que aprender y avanzar y como Moshe le dijo a Aarón, avanza, avanza.
Tenemos que aprender a probar nuevas tecnologías, a probar nuevas ideas, a probar nuevas teorías, a cambiar la carrera, a buscar a nuestro camino, a ver cuáles son nuestros verdaderos intereses y las metas, nuestras verdaderas fortalezas. Eso es lo que Moshe le dijo a Aarón: avanza, no temas. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de aquí también. Vivimos en un mundo cambiante. No tenemos que tener miedo de cambiar de carrera o de cambiar de lugar, a donde Akadosh Baruj Hu nos vaya moviendo. Este anhelo nunca puede ser alcanzado sin la voluntad de cambiar y mejorar y probar cosas nuevas. Tenemos nosotros que tener esa voluntad. Al igual que Moshe y al igual que la roca, nuestra habilidad para ajustar y personalizar nuestro enfoque. Debemos permanecer siempre fieles a las normas de la Torá. La Torá nos dice una cosa, pues ahí nos tenemos que enfocar. Eso determina en gran parte la manera en que nuestros niños y que nosotros mismos y que nuestros estudiantes y que nuestra nación y que todos nosotros mismos nos movemos en dirección hacia la Torá. Y eso nos va a mover hacia la tierra de Israel, a una nueva dirección. Y a una nueva apasionante etapa de destino personal y nacional, que es lo que vivimos. Y es cuando estamos presentes casi a la entrada de la tierra de Israel, a la tierra prometida. Pero hay varias preguntas sobre todo esto. Vamos a checar todas estas preguntas que se hacen. Si golpear la roca es tan terrible, ¿por qué estuvo bien tantos años antes que lo mencionamos? ¿Por qué Moshe, el más leal servicio de Hashem, el servidor de Hashem, por qué no siguió la simple instrucción de Dios? No golpear la roca, no golpéala. ¿Por qué esta ofensa es tan aparentemente menor, tuvo consecuencia tan grave? ¿Por qué se ve tan chiquitita? ¿Por qué fue tan grave? Vamos a ver algo interesante. Y vamos a aprender esto sobre el liderazgo de Moshe. Esto nos va a arrojar una luz sobre este desconcertante episodio. Y vamos a prendernos el foquito. Es algo increíble. Es algo increíble. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué significa? El nombre de Moshe, ¿qué significa? De las aguas fue extraído. Moshe minamai meshitiu. Del agua fue extraído. Y este es un nombre apropiado para un individuo que su alma emanó de las aguas ocultas de los mundos supremos y nunca se aclimató a un nuevo mundo. Nunca se aclimató a su nuevo mundo habitual. Moshe no sabía cómo tratar con este mundo en sus términos. ¿Cómo estaba acostumbrado Moshe? Cuando necesitaba algo, cuando necesitaba cumplir con una tarea que ocurría, recurría a los poderes sobrenaturales para hacer todo, ¿verdad? No convenció al faraón con las palabras, ni siquiera sabía hablar, ¿verdad? Era tartamudo. No convenció al faraón para liberar a los israelitas, ni siquiera se embarcó en una guerra convencional. ¿Qué utilizó? Utilizó los milagros y los poderes para su disposición, para de esa manera aplastar completamente su oposición, ¿verdad? Él utilizaba los milagros. Él no hablaba a la roca para sacar agua, él golpeaba a la roca para someterla. Mientras que esté en un modus operandi excitante, no es esto lo que él hacía, él estaba en un modus así como mágico. Era algo muy excitante, era algo más fuera, era un modo operando de él, de la magia, digamos, de Akadosh Baruj Hu, de los milagros. No era así como él debía de conquistar la tierra de Israel. No era así como él debía de hablar. Hashem estaba tratando de instruirlo, de hablar, de comportarse de otra manera sin necesidad de utilizar los milagros.
Esto funcionó para la generación que dejó en Egipto. Una generación que subsidió con milagros durante 40 años. Pero Hashem tenía un plan diferente en mente para esta generación que ya estaba lista para entrar a la Tierra Santa. No se pretendía que ellos borraran milagrosamente su oposición, no. Se les había dado el mandato de cambiar el mundo actuando con sus propios términos y con sus propias manos, con sus propias herramientas. Se suponía que deberían entrar a un mundo, ¿para qué? Para arar la tierra, para sembrar sus campos, para encajar en un mundo de espiritualidad y divinidad, pero con un mundo terrenal. Akadosh Baruj Hu quería que encajaran en unos niveles más espirituales y una divinidad más espiritual, pero con sus propios medios. Esta era la tarea que Moshe no pudo cumplir. Por eso fue tan grave lo que sucedió. Él era simplemente demasiado grande. Moshe era grande, era un gigante espiritual. Era un gigante espiritual. Este gigante espiritual no encajaba. No pudo bajarse de nivel. Y entonces, ¿a quién eligieron? A Josué, a Yoshua ben Nun, hijo de Nun, Josué. El que Moshe golpeara la roca no fue el motivo por el cual no pudo liderar a los judíos en Canaán, a la tierra de Canaán. No fue el motivo que no entrara, fue el síntoma del motivo. Entonces, la lección que tenemos para este episodio, nuestras relaciones con los otros, ¿qué es? Nuestro emprendimiento para extraer agua, la santidad, el valor de nuestros compañeros. ¿Cómo extraemos el agua de nuestros compañeros? ¿Cómo extraemos el agua alrededor de nuestro núcleo, en nuestras comunidades, en nuestra familia? ¿Cómo extraemos esa agua? Esa santidad, ese valor. ¿Cómo hacemos esas relaciones? ¿Golpeando? ¿Con magia? ¿Con milagros? ¿O debemos de trabajar fuerte para que sucedan las cosas a nuestro alrededor? Entonces, la lección es muy clara aquí en este momento, amigos. Esta lección también debe guiarnos en nuestra propia jornada espiritual. ¿Comenzamos a servir a Hashem golpeando la roca? Podemos no comprender, podemos no estar convencidos, pero seguimos las órdenes de Akadosh Baruj Hu porque debemos de hacerlo. Debemos de cumplir la mitzvah. Debemos de dominar nuestros impulsos, dominar esos impulsos y las urgencias necesarias que tenemos, porque tenemos urgencias naturales para hacer mitzvot y los preceptos, pero sin embargo con un límite, escuchando la voz de Akadosh Baruj Hu, escuchando, dominando nuestros instintos, dominando nuestros impulsos, dominando las cosas. Tenemos que usar la cabecita, no nada más dejar llevarnos por el corazón. Como dice el Shema Israel, ¿qué dice el Shema Israel? Velota turu ajarei leinehem bejarei levevhem, y no se dejen guiar por los ojos y por el corazón. Está muy claro, amigos. Aquí está. Debemos de ¿qué? Retenernos. Fíjense algo muy interesante. Hablando de todo esto, ¿qué pasó con Miriam? ¿Quién era Miriam? Miriam era la hermana de Moshe, ¿verdad? Vamos a ver también cuál es el comportamiento de Moshe que estuvo mal. Vamos a ver algo muy interesante. Son misterios de la Torá que suceden, y de estos misterios tenemos que aprender. Cuando llegaron a Kedesh, el pueblo se queda sin agua, ya lo vimos, y todo el mundo comienza a protestarle a Moshe y Aarón. Ahí están todos. ¿Qué pasó?
se fue el agua, no tienen agua. Entonces Hashem le dice que lleven el bastón y que le hablen a la roca. Ok, ¿qué pasó acá? El comportamiento posterior de Moshe, que es extraordinario. Cuando Hashem reúne al pueblo y les grita, rebeldes, rebeldes, y golpea la roca. ¿Qué pasó acá? Cuando Moshe alza la mano y le golpea la roca 2 veces. Este fue el comportamiento que le costó esto, lo que vimos. A ambos, tanto a Moshe como a Aarón, no entraron a la tierra. No entraron. No pudieron dirigir al pueblo de Israel. Vean algo interesante. Por no haber confiado lo suficiente en Akadosh Baruj Hu, vemos todo esto. Pero hay algo muy interesante. Los comentaristas no están de acuerdo de que este aspecto fue que el comportamiento de Moshe estuvo mal. Vean algo aquí. ¿Qué fue ese enojo? El acto de golpear la roca en vez de enojarse. ¿Qué pasó aquí? Estamos hablando de que se perdió el agua. ¿Qué había sucedido? Miriam había fallecido. ¿Qué tiene que ver? Golpear la roca, no hay agua, Miriam ya no está. Miriam murió. De repente ya no hay agua. Fíjense qué interesante. Esta vez hay algo muy interesante. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué Moshe falló en esta prueba particular? Moshe estaba de duelo. Moshe estaba de luto. Acababa de perder a Miriam. ¿Quién era Miriam? Era su hermana mayor. Moshe había estado ya 2 veces en una situación similar. Luego de salir del Mar Rojo, el pueblo había caminado durante 3 días sin encontrar también agua. Luego encontraron agua, pero era agua amarga, ¿verdad? Y todos protestaron. Hashem le mostró a Moshe cómo sacar el agua dulce. Y luego al llegar a Refidim nuevamente, el pueblo no tenía agua para beber. Y también protestaron. Y protestaron desesperados. Y Moshe le dijo a Hashem, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo? Si falta poco a poco que me maten. Ya casi me apedrean y me matan. Hashem pacientemente le indica qué debe de hacer con el agua para que brote. Pero véanse esto. Moshe, por lo tanto, había superado con éxito todos estos desafíos de estar peleando con el pueblo. Pero en esta tercera, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo perder el control? ¿Por qué se dejó llevar emocionalmente? La respuesta es que después de que llegaron al desierto de Sin, ahí Miriam fue enterrada. Ahí Miriam murió y fue enterrada en el desierto. Inmediatamente después leemos cómo todos se quedaron sin agua. ¿Qué quiere decir? Que tenían agua por el mérito de Miriam. El pozo de Miriam lo seguía todo el tiempo por todos lados. Hay un famoso pasaje del Talmud que explica que fue el mérito de Miriam que todos los Yehudim tenían agua, que tuvieran ese pozo de agua que milagrosamente los acompañaba a lo largo de todos los viajes en el desierto. Cuando Miriam muere, el agua se acabó. Entonces esta interpretación se lee y se lee en el momento todo lo que pasó sobrenatural. Entonces no había agua y es cuando pasó esto. ¿Qué vemos? Miriam, la conexión de la muerte de Miriam y todos los sucesos. Moshe tenía a Miriam como su ayudante, su consejera, su hermana mayor. Esta fue la primera prueba que tuvo Moshe que enfrentar como líder solo, sin la presencia de su hermana. Miriam era su consejera. Fíjense qué interesante. Tuvo que pasar este preciso momento sin la presencia de su hermana. Vamos a recordar quién era Miriam para Moshe. ¿Quién era Miriam? Miriam era su hermana mayor, la mayor de sus hermanos. Había velado por él, por su destino cuando se encontró, ¿en dónde? Flotando en el Nilo.
en esa cesta que le llamaban Moisés, que ahorita ya se llama Moisés, ¿no? En esa cestita que lo arrojaron al Nilo, ella estuvo presente cuidándolo. Ella estuvo debajo ahí observando qué era lo que pasaba. Ella estuvo, no nada más eso, ella acordó con la hija del faraón para que la cuidaran, para que cuidaran a su hermanito. Le consiguió una nodriza. ¿Quién era la madre de Moshe? Yochebed. Si Miriam no hubiera interferido, Yochebed no hubiera sido su nodriza. Miriam estuvo cuidándolo como su sombra. Ese niño fue cuidado por una niña. Y se acercó a la abatia para que lo cuidara. Sin Miriam, Moshe podía haber hubiera crecido sin saber quién era, si era o no del pueblo de Israel o a dónde pertenecía. Gracias a Miriam, él supo de dónde pertenecía, supo sus raíces, supo de qué pueblo pertenecía. Está claro que ella jugó un papel protagonista en su vida. Miriam es una figura muy importante y fue una figura secundaria durante gran parte de la historia. Moshe no hubiera sido Moshe sin Miriam. Y la vemos guiando el canto de las mujeres en el Mar Rojo, por lo cual es claro que igual que Aarón jugaba un papel principal también Miriam. Y vamos a dejarlo aquí porque Bezrat Hashem tengo clase ahorita y vamos a continuar esto. Vean qué interesante, cómo es importante Miriam, el papel que tuvo aquí. Cómo es importante, cómo aprendemos de la historia. Cómo es increíble que esto es un fragmento bastante oscuro en el relato de todo esto. O sea, ¿qué pasó con Miriam y Aarón que se pusieron a murmurar en contra de Moshe? ¿A causa de qué? De la esposa de Moshe. Vean esto, hay tantas cosas. Aquí había sucedido algo, Moshe estaba herido, estaba lastimado. Y él no guardó rencor cuando Miriam habló mal de él, cuando estuvo todo esto, y fue castigada con lepra y la sacaron, pero ¿qué? Él abogó ante Akadosh Baruj Hu y le dijo, Hashem, cúrala ahora. Fueron unas pequeñas palabras de 5 palabras en hebreo que decía, por favor, Hashem, cúrala ahora. Moshe se quería tanto a Miriam a pesar de sus palabras negativas. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a abrir los micrófonos, el quien quiera hacer algún comentario, bienvenido. Y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, Bezrat Hashem, y continuamos con nuestras enseñanzas y nuestra historia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo. Dime. Hola, Mora, buenas tardes. Yo quiero una recomendación para dominar los impulsos y la mala inclinación. ¿Cómo hago en el momento en que estoy ahí, que no puedo controlarme? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Se lo ponían en la televisión y en los radios, cuenta 10 veces. Cuenta 10 veces. No dejes que el Yetzer Hara se entromezca. Pon música, ponte a leer Teilim, distráete, haz cosas positivas, haz una mitzvah, haz algo positivo. Escuchar la música relaja muchísimo, leer Teilim relaja muchísimo, distraerte sobre todo del momento. Eso es es algo que te ayuda mucho. Gracias. ¿Alguien quiere más comentar alguna cosa, preguntarme algo? Mora Shirley, muchísimas gracias. Qué bueno que estuvimos en tu charla. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos todos. Muy interesante. Gracias, bienvenidos todos siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Nos despedimos para la próxima clase, la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal.
Bueno. Gracias, Mora. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Gracias, Mora. Todos los extraño, todos. Bienvenidos todos siempre. Tengo una pregunta. Sí, dime. Dime. Me gustaría saber qué característica debe tener un líder en la actualidad y cómo aplicarlo de alguna manera sí, en el diario vivir. Es un tema muy largo para hablar, pero una de las claves es tener sinergia con todo tu grupo, ser una mancuerna y no exigir con fuerza, amar, ser parte de tu equipo. Pero es un tema muy extenso para hablar, pero es una de las claves. No ser un rey un emperador que domina, sino un rey que ama, que hace pertenencia. Bueno, nos vemos, Bezrat Hashem, próxima semana, misma hora, mismo canal, en el mismo horario, ¿ok? Cuídense muchísimo, estoy a sus órdenes, ya tienen mis contactos todos, pueden contactarme siempre, aquí estoy para servirles. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense, bye bye.